porque la gente que ya llegó, pues lo hizo con la puntualidad pues requerida para esos casos y en respeto a su puntualidad, pues debemos corresponderla, ¿verdad? Y lo otro es que también en materia de tiempo, pues vamos a transmitir en vivo para que quienes no se conecten directamente con nosotros, pues puedan hacerlo en el Facebook de la universidad y también podrán interactuar con nosotros por medio de las redes. De manera que pues me vamos a permitirnos a iniciar la sesión de la cátedra José Martí de la mañana del día de hoy, 28 de noviembre. Y esta mañana vamos a tener el honor de contar con la participación del doctor José Luis Ripoll Gómez, un extraordinario académico, intelectual yucateco, que está focalizado a su formación profesional como profesional del derecho, ¿verdad? De hecho, es abogado, es licenciado en Derecho o abogado en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Derecho de nuestra alma máter de la UADY, pero posteriormente cursó maestría y doctorado en Derecho Internacional en la Facultad de Derecho de la UNAM, ¿verdad? Bueno, entre las actividades que ha realizado el doctor Ripoll, destaca su labor investigativa como director de investigaciones legislativas del Congreso del Estado, donde, que no sé si él se acuerda, pero yo tuve la oportunidad de conocerlo allá, cuando estaba todavía ese centro en el callejón del Congreso, en lo que era la Academia de Ciencias de Yucatán. Y bueno, tiene una trayectoria además como académico, como conferencista y como periodista. Escribe una columna semanal, creo yo, quincenal, en un grupo donde yo también participaba hasta hace poco, pero ahora ya no puedo participar, con Martiniano Alcocer, que coordina ya un dinámico grupo de analistas de la calidad del doctor Ripoll. De manera que esta mañana nosotros lo invitamos porque él ha estado muy activo con nosotros en la cátedra, ha participado en otras sesiones, en particular en varias sobre temas de derechos humanos, y él nos propuso hacer una reflexión, hacer un análisis en su exposición que intituló justamente Reflexiones sobre los derechos humanos y el principio pro persona. Yo no quisiera pues hablar más, salvo para cederle la palabra al doctor Ripoll y pueda él de manera pues amena, como es su costumbre, pero al mismo tiempo profundo, exponernos este tema que es tan interesante y que se vincula a una agenda que hemos tenido en la cátedra que tiene que ver con la materia de los derechos humanos y que todavía la semana pasada tuvimos una actividad relativa al mismo tema y que hoy le da seguimiento desde otra perspectiva, pero siempre en la línea de los derechos humanos. Doctor, tiene usted la palabra. Muchas gracias por su asistencia y a todos los presentes, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctor Carlos Bojórquez Urzáiz, por esta oportunidad de estar ante el selecto grupo de compañeros que nos siguen a través de las redes sociales y de todos estos mecanismos que tenemos como alternos de todo esto que estamos viviendo. Le agradezco mucho, infinitamente al doctor Bojórquez que me permita estos espacios de reflexión. En estos tiempos en donde vivimos no es fácil que la gente, que las universidades, algunas universidades son un tanto cuanto muy, digamos, en términos laxos, muy celosos de su actividad profesional y pues no brindan espacios de reflexión de carácter muy genérico como esos espacios que se generan en la Universidad José Martí, que bien dirige el doctor Bojórquez Urzáiz. Yo estoy muy agradecido con él. Y bueno, pues vamos a hacer esta pequeña presentación. Yo le quise llamar reflexiones porque yo parto de una premisa siempre, compañeros, que es que nadie tiene la verdad absoluta sobre las cosas, ¿no? Ustedes saben que a mí me gusta mucho la filosofía
y me he adentrado al estudio de la filosofía, pero el derecho me ha llevado al estudio de la filosofía. Yo no soy filósofo por formación, soy abogado por formación, y que en el transcurso de mi quehacer y de mis estudios, pues me he acercado a la reflexión filosófica. Y la reflexión filosófica lo que te plantea es precisamente esta postura de que la verdad como tal, pues nos podemos acercar, pero nadie tiene la verdad definitiva sobre las cosas. Tan es así que en el tema de los derechos humanos, pues el mundo ha estado sufriendo transformaciones constantes. La primera de estas transformaciones, el tema de los derechos humanos, se dan conferencias sobre los derechos humanos, el número de conferencias a lo largo y a lo ancho de nuestro país, en nuestro estado. Igual, afortunadamente, se siguen haciendo muchas conferencias, muchos abordan los temas en forma brillante. En fin, yo creo que si hay un tema donde se ha generalizado, afortunadamente se ha generalizado en nuestro país, es el tema precisamente de los derechos humanos. Y se ponen a analizar la Convención Americana de Derechos Humanos, los pactos de 66, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo Facultativo, es decir, la Convención Americana de Derechos Humanos, es decir, todos los instrumentos jurídicos que se han realizado y que el hombre ha hecho a lo largo de muchos años. Cabe, en primer comentario, destacar es que el tema de los derechos humanos viene desde muchos años para atrás. Yo diría que uno de los primeros documentos históricos de derechos humanos es la Carta Magna de Juan Sin Tierra, en donde el rey Juan Sin Tierra le otorga prerrogativas a los súbditos, ¿verdad? Y de esa manera confiere, es una parte en que el Estado le confiere prerrogativas a los súbditos, a los ciudadanos, y ese es un documento que está en la historia internacional de los derechos humanos. Bueno, después vienen otros documentos, el Bill of Rights de 1791, de la parte de la Declaración de Derechos, las 10 primeras enmiendas norteamericanas, que se llama Declaración de Derechos, y después se van a constituir como el Bill of Rights. Pues igual, de 1791, pues igual hace referencia a derechos humanos. La propia Revolución Francesa de 1789 hace referencia a derechos humanos cuando establece esa famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es decir, ya no es el Estado el centro de todas las cosas, sino ahora es el hombre el centro de todas las cosas. Acuérdense ustedes, decía Luis XIV, l'état c'est moi, el Estado soy yo, por lo tanto, después de mí, el diluvio. Así se percibía el absolutismo monárquico de la época. El Estado era el centro de todas las cosas. Pero la Revolución Francesa lo que viene a hacer es una transformación radical. Ya no es el Estado el centro de todas las cosas, sino ahora es el hombre el centro de todas las cosas. No como decía Protágoras, la medida de todas las cosas, que es diferente. Protágoras fue un sofista. Protágoras decía, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son y de las que no son en cuanto no son. Que eso es diferente a decir que el hombre es el centro de todas las cosas. El hombre y sus libertades, el hombre y todos sus accesorios, el hombre el centro de todas las cosas. Y dentro de esos accesorios del hombre, dentro de este círculo del hombre que hace que el hombre sea el principal elemento del hombre, se establece la libertad de los derechos civiles. Por eso la Revolución Francesa de 1789 es un movimiento que viene a consagrar el tema de los derechos humanos del hombre y de sus libertades fundamentales. Digamos, en palabras simples, sus derechos civiles, la libertad de expresión, la libertad de tránsito, la libertad del hombre con todas sus libertades, ¿verdad? El hombre con lo más inherente al ser humano. Acuérdense que esta frase me parece, antes de retomar, esta frase me parece muy real, cuando dice, Adán era simplemente humano, eso lo explica todo, no deseó la manzana por la manzana misma,
Deseó porque estaba prohibida, la deseó porque estaba prohibida. El error fue no prohibir la serpiente, entonces Adán se hubiera comido la serpiente, ¿no? Es decir, esas cuestiones de lo prohibido es lo que se va a desear, lo prohibido es lo que se va a estar enfrente. Ayer veíamos la actitud de este diputado Noroña, ¿verdad? Que insistía en no ponerse su tapabocas en una sesión del INE. ¿Por qué? Pues para llevar la contraria a toda la sesión. Es una cosa totalmente absurda y es una manera altanera desde mi punto de vista, pues no tener un mínimo recato en decir, bueno, pues acá no voy a confrontar derechos y libertades fundamentales, acá de lo que se trata es de un concepto de todos, vamos a cuidarlos entre todos, pero bueno, ahorita lo vamos a retomar esto, ¿no? Bueno, entonces, dentro de este panorama de derechos humanos, repito, de 1215, la Carta Magna de Juan Sin Tierra, luego viene la Petition of Rights, la petición de derechos, el Bill of Rights de 1791, la propia Declaración de Virginia de las colonias norteamericanas. Y después viene una serie de documentos que van a establecer y le dar un fundamento al tema de los derechos humanos. Siendo los derechos humanos tan antiguos, yo les pregunto a ustedes, ¿en qué año se establecen los derechos humanos en México? Siendo tan antiguo el tema de los derechos humanos. Se establece hasta 1992, cuando se crea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es decir, estamos hablando de que en México el tema de los derechos humanos es de hace casi 30 años para acá. O sea, hace unos cuantos años se estableció ya oficialmente el tema de los derechos humanos como un órgano, como un ombudsman, un órgano ad hoc encargado de los derechos humanos. Y en las entidades federativas, pues igual hay sus comisiones estatales de derechos humanos, todavía más reciente. Esa es una primera observación que yo hago, es una primera reflexión, compañeros. El tema de los derechos humanos es un tema tan antiguo que viene desde muchos años atrás, pero no es sino hasta finales del siglo XX. Incluso ahora se siguen hablando de que se siguen fundamentando derechos humanos, como este derecho pro persona que vamos a tocar en un ratito más. John Stuart Mill, un economista del siglo XIX, dice que la pregunta del futuro, dice en esos años, dice Smith, sería, ¿cuál es el adecuado equilibrio entre la libertad personal y el control del Estado? Si se dan cuenta, esa pregunta, desde 1859, seguimos haciendo y seguimos discutiendo hasta nuestros días. Fue la pregunta, es una de las preguntas más importantes que el hombre ha hecho. ¿Cuál es el adecuado equilibrio, la armonía entre la libertad personal y el control del Estado? Incluso los sistemas económicos y políticos en esta pregunta han basado sus fundamentos. Por un lado están los socialistas que dicen que el Estado debe tener un control sobre esa libertad personal para evitar que exista la explotación del hombre por el hombre, y por otro lado los liberales que sostienen que el Estado no debe de intervenir en los procesos económicos, incluso debe de ser un simple visor, dirían los liberales, solamente realizar actividades muy enfocadas como la seguridad nacional, la defensa del país, y se acabó. Para los liberales el Estado no debe de intervenir en los procesos económicos ni en los procesos de decisiones individuales y de libertades fundamentales. Entonces, en esto está estos dos grandes enfrentamientos de visiones filosóficas en torno a cuál es el papel del Estado en torno a el tema de los derechos humanos, ¿verdad? En esta dimensión se plantea. Antes de entrar propiamente el tema de los derechos humanos y del principio por persona, me gustaría hablar de este autor que es John Rawls, que es uno de los autores más importantes que hicieron quizá la teoría sobre la justicia más importante del siglo XX. Un autor que murió hace unos cuantos años, quizá en el 2002, murió John Rawls, y es un autor que plantea en una de sus obras un libro que se llama Una teoría de la justicia. En ese libro de teoría de la justicia, John Rawls lo que hace es
un planteamiento sobre cómo poder ser lo más justos posibles, cómo hacer que el Estado deje de tener intereses o los gobernantes dejen de tener intereses sobre la toma de decisiones fundamentales, que incluso a veces se dice que un político lo único que hace es defender los intereses de los que están en el poder, ¿no? Cuando Marx hace una definición de lo que es un gobierno, dice Marx, un gobierno no es más que un grupo de personas que cuida los intereses de los capitalistas. Y me parece que en gran parte esta definición marxista sobre el gobierno se encuentra en gran parte de nuestras sociedades, no solo en México, sino en gran parte de las sociedades del mundo moderno. Entonces, dice Rawls, para evitar que existan intereses y que las personas vean por intereses de grupos o intereses personales o de partidos, él proponía este velo de la ignorancia, que es simular una especie de simulación, una especie de simulación para que nuestra posición social no nos influya a la hora de tomar decisiones sobre N número de situaciones. Ponernos el velo de la ignorancia significa voy a ir sin mirar y sin usar mi posición que guardo en la sociedad como político, como académico, como comerciante, como empresario, como gobernante, como lo que sea. Dejar esa posición para que a la hora de tomar decisiones se tomen las decisiones más justas. Es un planteamiento que hace en primera instancia John Rawls. ¿Cómo hacer que las leyes sean justas, por ejemplo? ¿Cómo hacer que el tema de los derechos humanos sean realmente para todos? ¿Verdad? Otro crítico de los derechos humanos era Marx, que dice, los derechos humanos no son más que derechos del burgués, porque si ya definió que el Estado es controlado por un grupo de capitalistas, y dice, pues entonces los derechos humanos solo son derechos del burgués de un Estado que él mismo controla. O sea, que es una simulación para Marx. Eso es un crítico de los derechos humanos, porque no hay que perder de vista que acá se da este enfrentamiento entre los derechos individuales y los derechos que después va a consagrar la Constitución Política Mexicana y la Constitución de Weimar en Alemania, que son los derechos sociales, como el derecho al trabajo, que son los derechos humanos de segunda generación, por decirlo en términos ya más prácticos para los abogados. Derechos humanos de primera generación son los emanados de la Revolución Francesa, son los derechos de libertades fundamentales, y los derechos de segunda generación son aquellos que emanan después de del pensamiento marxista y que se va a establecer en algunas de las constituciones de principios del siglo XX, como la Constitución Social Mexicana y la Constitución de Weimar en Alemania de 1919. Que establece derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho a la vivienda, que igual son derechos humanos. Bueno, entonces esta amnesia temporal del velo de la ignorancia que propone John Rawls nos sirve para hacerlo más justo en nuestras sociedades, ¿no? Y me parece que en el tema de los derechos humanos es lo que finalmente se busca con esta idea de que no voy a influir no voy a generar derechos humanos solamente de un grupo de personas, sino fundamentalmente vamos a generar derechos humanos para todos, el hombre en lo individual y el hombre en lo colectivo. Esos son los derechos humanos, el hombre en lo individual y sus libertades fundamentales, y el hombre en lo colectivo y sus derechos sociales. Bueno, yo siempre relaciono y vinculo lo que es la filosofía con el derecho. No podemos, porque finalmente el derecho se trata de un producto de la sociedad, de las sociedades humanas. Los animales no tienen ninguna norma jurídica como tal. Los hombres hemos generado normas jurídicas que apoyen y que defiendan a los animales. Ahorita vamos a ver el tema de los animales. Pero bueno, entonces esta idea de la posmodernidad es una corriente filosófica que lo que busca son ya ni tan nuevas formas, pero dice acá, nuevas formas del pensamiento centradas en el crecimiento del individuo.
Y por eso yo lo destaco. Lo subjetivo y lo relativo tienen prioridad sobre la razón. Se caracteriza por criticar las corrientes del pensamiento antiguo que son considerados anticuados, como el positivismo y el racionalismo. Hoy día impera una forma de entender la realidad desde la posmodernidad. La posmodernidad inició básicamente con la caída del muro de Berlín, de la perestroika de Gorbachev y la caída del muro de Berlín. Perestroika de Gorbachev fue en 85 y la caída del muro de Berlín fue unos años después. Y después vino el derrumbamiento de los socialismos reales de la Europa del Este. Ustedes se acordarán, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, en fin, las repúblicas bálticas, etcétera. Bueno, junto a la posmodernidad vienen algunos fenómenos que tienen que ver como esto de la posverdad, que no es más que la mentira. La posverdad no es más que una mentira, es la posibilidad de que una mentira se convierta en verdad, pero que en el fondo no deja de ser mentira. Y se han dado muchos ejemplos de esta posverdad a partir de la campaña electoral de Donald Trump en el 2016. Son fenómenos que se están generando, que son fenómenos nuevos. Cuando dijo que los mexicanos éramos un grupo de narcotraficantes y de bandidos, violadores, y en fin, una serie de cosas que no tienen nada que ver con datos científicos que nos demuestran. Eso es posverdad. Bueno, a ver, continuamos entonces en el tema de los derechos humanos. Los dos valores centrales de la modernidad, del pensamiento moderno, son la libertad y la vida. La vida no podemos, es el valor más importante que tenemos, ¿no? Porque pues sin ella no es nada, no se logra nada. Y bueno, y ya una vez la vida, la libertad, y lo decíamos desde la Revolución Francesa de 1789, la libertad y todas sus variables y todas sus connotaciones, la libertad de creencia, de religión, de expresión, de tránsito, de posesión, en fin, todas estas. Después se acuñan conceptos como la justicia, la igualdad, la solidaridad y el resto de los principios morales que dan cuerpo a la llamada dignidad humana. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 48 es un intento de detallar, institucionalizar lo dignamente humano. Esta declaración del 48, de diciembre de 48, pues es parteaguas igual en la historia de los derechos humanos. Pero fíjense, declaración de 48, y es una declaración de principios porque no obligaba a nadie, no hacía nada. Precisamente porque no existía más que una simple declaración de principios, se tuvieran que generar los pactos de derechos civiles y políticos y el pacto de derechos económicos, sociales y culturales, para que sea más vinculante y sea una especie de tratado internacional, y no solamente una declaración moral de los derechos humanos, como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 48. Decíamos hace rato que la fundamentación de los derechos humanos ya no es una cuestión prioritaria. Ahora lo fundamental es el cumplimiento y la defensa. Sin embargo, se siguen generando nuevos derechos humanos. Ahorita lo vamos a ver, ¿eh? No se ha acabado todo el catálogo de derechos humanos. Todavía se siguen generando nuevos derechos que no están contemplados en nuestra Constitución, compañeros. La Constitución mexicana no tiene el principio, por ejemplo, el derecho al libre desarrollo de la personalidad. No está en la Constitución mexicana. En la Constitución colombiana sí está. El Estado colombiano lo establece en el artículo 16, el derecho al libre desarrollo de la personalidad. En México no existe esto como tal. Después vamos a abordar un poco este punto. Bueno, México ha transitado de un Estado legal de derecho a uno constitucional de derecho. Esta transición pues, ha generado una serie de cambios significativos al propio sistema jurídico. Pero para los que no son abogados y para los abogados que todavía no entran al estudio fuerte de esto, ¿cómo podemos entender este tránsito de un Estado legal de derecho a uno constitucional? Acuérdense los que estudiamos derecho ya formalmente, fuimos a la universidad hace ya algunos años. Nos enseñaban nuestros maestros que la ley era la fuente más importante del derecho y que todo lo que estaba debajo de la ley, pues todas las demás fuentes del derecho, la jurisprudencia, la doctrina, la costumbre, pues eran fuentes, sí eran fuentes de derecho, pero no eran tan importantes. Hoy día en México ya se modificó esto. Junto a la ley podemos considerar que
existe junto a la ley la jurisprudencia como las dos fuentes más importantes del derecho. Ya no podemos seguir teniendo esos conceptos, porque el derecho se transformó. Los que estudiamos derecho hace ya algunos años, repito, formalmente, porque algunos lo seguimos estudiando, ¿no? Y lo tendremos que seguir estudiando como un quehacer constante de actualización. Pues no estudiamos otro estado de derecho, compañeros. No estudiamos acceso a información, no estudiamos transparencia, no estudiamos protección de datos personales, no estudiamos nada de esto que estamos hablando. Ahorita vamos a hablar del bloque de constitucionalidad de los derechos humanos. No estudiamos, o sea, era otro el mundo. Se transformó. Y se transformó en los últimos 20, 25 años. O sea, no, es una transformación gradual que consistió en abandonar ese estado legal de derecho, donde la característica fundamental era que la ley, que el sistema se movía de acuerdo a la ley. La ley era la fuente más importante de derecho. Hoy día no, en el Estado constitucional de derecho ya no es la ley la fuente más importante de derecho. Junto a la ley está la jurisprudencia. De antes habían jueces inanimados, jueces sin rostro. Un litigante nunca veía al juez. Era el secretario de acuerdos el que se encargaba del todo y el juez estaba encerrado en su cubículo. Ahora el juez tiene una participación activa, fundamental. Eso es una transformación. Y el tema de los derechos humanos es otra transformación que ahorita vamos a entrar más a detalle. Ya hablamos acá que la gran mayoría de los documentos de derechos humanos pues vienen desde hace muchos años de atrás. Sin embargo, la CNDH se crea en el 92. México no acepta la jurisdicción de la Corte, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino hasta 98, o sea, casi empezando el siglo XX, que México acepta, porque tenía miedo el gobierno de México de que los temas de derechos humanos vinculados con cuestiones políticas, de participación política, llegaran a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que me parece en el caso, veo a algunos compañeros abogados de Honduras, que en el caso de Honduras podría darse el caso futuro de que el tema político llegue a cortes supranacionales, porque normalmente las cortes nacionales pues pueden tener alguna otra influencia, del poder político del Estado hondureño, ¿no? En el caso. Y me parece que el caso del presidente Juan Orlando Hernández, que él esgrime derecho humano de participación cuando la Constitución prohibía la no reelección. O sea, establecía la no reelección, no la prohibía, la establecía la no reelección. Entonces allá él argumenta derechos humanos y finalmente la Corte determina que los derechos humanos están por arriba de cualquier otro principio que tenga que ver con la participación política, por ejemplo, ¿no? Es decir, el derecho humano de él a participar estaba por arriba del principio de no reelección. Me parece que ese es el fundamento. Pero bueno, entonces, en México no es hasta casi en el 2000 que acepta la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gracias a esa aceptación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se resuelven muchos de los temas que van a ser parteaguas en el tema de los derechos humanos, como el caso de Valentina Rosendo Cantú, que es una indígena guerrerense que estando en su comunidad, en la parte de la Sierra de Guerrero, llega efectivos militares y la violan, una violación tumultuaria. Entonces, Valentina Rosendo empieza su peregrinar para que le hagan justicia y va a la CNDH, allá, como es, tiene todas las agravantes Valentina Rosendo Cantú. Es mujer, es indígena, no sabe hablar español y es pobre. Tiene esas 4 agravantes. Y sin embargo, Valentina Rosendo Cantú logra llegar a la Comisión Interamericana porque se acerca a grupos que protegen derechos humanos. Yo no sé, el caso creo que fue American Watch y otros grupos que apoyan a Valentina. Y el caso de Valentina llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de allá pasa de la comisión, la manda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y finalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos genera una sentencia
en donde condenan al Estado mexicano en 3 cosas. Primero, a ejercer acción penal contra los militares que violaron a Valentina. Segundo, a indemnización por parte del Estado mexicano, económica. Y tercero, y la más importante me parece, el perdón del Estado mexicano por lo hecho por los militares, los efectivos militares contra Valentina Rosendo. Finalmente, el gobierno de México le pide perdón a Valentina Rosendo Cantú y finalmente es una historia paradigmática que genera en gran parte esta situación del principio pro persona. En junio de 2011, se reforma el artículo 1 constitucional mexicano y en esa reforma se establece en el párrafo 2, se establece allá que las interpretaciones que se hagan siempre van a ser en el sentido más amplio a favor del hombre, del ser humano. De cualquier interpretación que se haga en torno al derecho humano se va a hacer en el sentido más amplio. A esto se le conoce con el nombre de principio pro persona o a favor del hombre. Esta reforma incorpora estándares provenientes del derecho internacional de los derechos humanos al sistema jurídico mexicano. No es que el legislador mexicano haya querido incorporar este principio pro persona porque es muy democrático, no. Eso fue una presión internacional a México y a otros estados de establecer en su constitución este principio pro persona que abría la posibilidad de interpretar siempre a favor del ser humano cualquier tema que tenga que ver con los derechos humanos. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿hasta dónde permitir en aras de la persona humana? Esa es la interrogante de la que tenemos que estar pendientes. ¿Hasta dónde permitir en aras de la persona humana? Ya dijimos que este segundo párrafo textualmente lo establece de esta manera: las normas relativas a los derechos humanos interpretarán de conformidad con esta Constitución y los tratados internacionales de la materia, favoreciendo a todo tiempo a las personas la protección más amplia. Esto vino a modificar en gran parte nuestra jerarquía de leyes. Acuérdense que hay un artículo constitucional, el 133, que establece una jerarquía de leyes. Es decir, estaba anteriormente en el 99, la Corte de Justicia interpretó que por arriba de la Constitución no había nada. Abajo estaban los tratados internacionales y después venía toda la demás estructura, leyes federales, etc. Esto se modificó. La Corte cambia de opinión y establece que los tratados internacionales y los derechos humanos tienen exactamente este bloque de regularidad normativa que se le conoce, que es el bloque de constitucionalidad y convencionalidad, le llaman en algunos otros países. Ya no existe esta jerarquía, ya no existe la jerarquía en materia de derechos humanos, sino que existe esta pirámide que encima tiene el tema de los derechos humanos. Repito, ahora se llama bloque de regularidad normativa, la conocemos en México, pero en otros países, en Francia o en Italia, se le conoce como bloque de constitucionalidad o bloque de constitucionalidad y convencionalidad. ¿Qué comprende este bloque de constitucionalidad? Comprende primero la Constitución. La Constitución mexicana, como gran parte de las constituciones de América Latina, tiene su tema de derechos humanos o tema de las garantías individuales y los derechos humanos, que así se llama ahora. Y en esos tiene la libertad de expresión, tiene la libertad de tránsito, todas las libertades, ¿no? Las libertades entendidas no solamente desde el punto de vista absoluto, porque no existen las libertades absolutas. Existen libertades y sus limitaciones a esas libertades. Por ejemplo, la libertad de trabajo está contenida siempre y cuando no afectes derechos de terceros, siempre y cuando no por resolución gubernativa. Es decir, no es una libertad total. Se consagra la libertad, pero hay sus restricciones a esa libertad, cuando la propia Constitución lo establece. Este bloque de regularidad normativa contempla entonces la Constitución, los tratados internacionales en materia de derechos humanos, la jurisprudencia de la Corte
de la Corte local, de la Corte nacional y la jurisprudencia que emana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que igual, digamos, sería este gran bloque de constitucionalidad. ¿Qué significa esto? En palabras simples, sencillas, ¿qué significa? Significa que los derechos humanos en México que se respetan y que, bueno, por lo menos tienen la intención de respetar al Estado mexicano, o el compromiso de respetar al Estado mexicano es los derechos humanos que están en la Constitución, que vienen de los tratados internacionales en derechos humanos, que emanan de la jurisprudencia, porque igual la Corte ha generado jurisprudencia que establecen principios de derechos humanos como el principio del derecho al libre desarrollo de la personalidad, que es un principio que no lo tenemos en nuestra Constitución política mexicana. Está y surgió de jurisprudencia y de asuntos que conoció la Corte. O sea que la Corte en México está generando igual tema de derechos humanos, por eso no todos los derechos humanos están en la Constitución, vienen igual en los tratados internacionales, vienen igual en las resoluciones de la propia Corte y en resoluciones que emanan de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, este es el gran bloque de regularidad normativa, como se le conoce. Y bueno, me llamó la atención mucho esta frase de Hegel, que dice que las verdaderas tragedias no resultan del enfrentamiento entre un derecho y una injusticia, surgen del choque entre dos derechos. Lo dice Hegel. Me salté una lámina que no quiero dejar pasar. ¿Qué es esta? Los derechos humanos de la primera generación ya quedó claro, y todos los libros y todos los que hablan de derechos humanos lo saben, que son los emanados de la Revolución Francesa, que son los derechos civiles propiamente. Los derechos humanos de segunda generación son los derechos sociales, económicos y culturales, en donde el Estado debe de hacer, en los primeros, es decir, los derechos civiles, el Estado debe de permitir las libertades. Y en los segundos, el Estado debe de hacer, debe de procurar. El derecho humano, por ejemplo, al trabajo debe de generar condiciones para que los particulares hagan sus empresas y contraten personas y tengan derecho al trabajo. Debe de hacer derecho a la salud, tener hospitales, no solamente privados, sino públicos, directamente proporcionar el servicio de salud. Debe tener, procurar el derecho a la educación, universidades públicas y universidades privadas. Pero eso es una obligación de hacer. En el caso de los derechos humanos de primera generación, el Estado no debe de hacer, debe de permitir. Hay otros derechos humanos que son los derechos humanos de tercera generación, que son llamados igual de solidaridad, que son de coordinación con otras naciones. Incluso se hablan ya de derechos humanos de cuarta generación, derecho a la democracia, ahora se habla de derecho al Internet, derecho a la Internet, a navegar con un mínimo de velocidad incluso, que que está queriendo considerar como un derecho humano universal. De los países de la Europa, del norte de Europa, pues ya establecen constitucionalmente estos derechos de cuarta y de quinta generación. Pero bueno, acá en México nos conformamos con los derechos humanos de primera y de segunda generación. Y los demás si se dan, bueno, qué bueno, ¿no? Son los derechos básicos, los fundamentales. Entonces regresamos propiamente les quiero regresar al tema del choque de derechos, que finalmente la Corte de Justicia de nuestra nación se ha enfrentado con muchos de esos temas que tienen que ver con este choque de derechos. Miren, un amparo directo en revisión, el 4864/2018, en donde un individuo entra a trabajar a un lugar, a un centro de trabajo, pero tiene un tatuaje en la parte de su cabeza, en la parte detrás de su oreja, que es una cruz de esa nazi, de esa suástica. Entonces, entra a trabajar y el primer día los demás trabajadores se dan cuenta que tiene la suástica y la empresa era de dueños judíos. Entonces, le van a decir al patrón, le dicen, oiga, este trabajador pues tiene acá esta suástica y para los judíos la suástica es sinónimo de
pues de muerte y de exterminio y de mucho, y promueve este discurso de odio, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, acá estamos hablando de dos derechos que se van a enfrentar. ¿Qué es lo que ocurre en los hechos? Los empleados van a acusar al tipo, por decirlo de alguna forma, de que tiene una suástica. El patrón llama al individuo en su primer día de trabajo, habla con él, le dice, oye, esta empresa es, pues, los directivos somos judíos y casi todo el personal es judío, entonces te vamos a pedir que o te quitas el tatuaje o pues te vas a tener que ir de la empresa. Entonces el tipo dice, no, pues no me puedo quitar el tatuaje, tengo derecho a tenerlo, es mi manera de expresión, y pues me voy de la empresa. Bueno, está bien, vente a buscar tu cheque mañana y te vas. Así lo hizo el individuo, va a buscar su cheque, le dan 16,000 pesos por un día de trabajo, lo liquidan, hacen todo el trámite, pero el individuo no se queda conforme con eso. Acude a un juez civil de primera instancia y reclama reparación de daño moral por discriminación por tatuaje. Fíjense ustedes, ya están enfrentados acá dos derechos. El derecho a la libre, digamos, al libre desarrollo de la personalidad, en el sentido de poder tatuarse el cuerpo y poder hacerte con tu cuerpo lo que tú quieras. Y por otro lado, aparente discurso de odio, ¿verdad? Que puede generar una cruz como la suástica, que es signo de los nazis y de todo el exterminio. De hecho, incluso se convierte muchos años después en un delito de lesa humanidad que se llama genocidio. Hoy día el genocidio es un delito de lesa humanidad y que está en gran parte promovido por todo este exterminio que se hizo de los judíos y de todo el nazismo. Entonces, finalmente la Suprema Corte entra, porque además el Tribunal de Apelación le da la razón a el juez de primera instancia, dice que sí, efectivamente lo habían discriminado por motivo del tatuaje, por eso lo estaban sacando, porque tenía un tatuaje. El Tribunal de Apelación le dice, efectivamente te discriminaron, que te paguen, y condenan a la empresa a pagar 1,300,000 pesos. Fíjense, yo había pagado 16,000 pesos y después 1,300,000. La empresa promueve su amparo, conoce la Suprema Corte y finalmente resuelve la Corte. Entra al fondo del asunto y resuelve la Corte, que es una de las resoluciones que me parece más atinadas que ha tenido la Corte, de considerar que efectivamente no había discriminación por cuestiones de tatuajes, porque, y lo dice acá, no, porque la suástica, él sabía el símbolo de la suástica. De hecho, él establece el tatuado, le dice que sí sabía el significado de la suástica, pero que él quería tenerlo, ¿no? Entonces, la Corte finalmente falla a favor de la empresa, diciéndole, la empresa actuó bien, no hay discriminación por cuestión de tatuaje, y bueno, hizo bien en liquidarlo y en darle y sacarlo de la empresa. Finalmente, esa fue la resolución. Este derecho al libre desarrollo de la personalidad es un derecho fundamental que no tiene fundamento constitucional. Está por todas partes, pero sin decirse expresamente. Emana del espíritu liberal del texto constitucional. Surge de la jurisprudencia en amparo, es un amparo sobre identidad de género. El amparo 6-2008 sobre identidad de género. Que este es otro de los temas que han sido muy discutidos actualmente y que pues se está generando acá mucha jurisprudencia y posiblemente en algunos años posteriores debe de estar establecido en una ley. Incluso este derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues algún legislador que lo tome y lo plasme en la Constitución Política Federal, porque Colombia lo tiene en su artículo 16, el derecho al libre desarrollo de la personalidad como un derecho humano fundamental, ¿verdad? Entonces, la Corte ya está mandando allá señales para que el legislador lo tome y lo plasme en una ley y quede, digamos,
a lo mejor por una tradición legalista que tenemos, quede establecido en una ley, porque no significa que porque no esté, no se vaya a respetar. Y bueno, este libre desarrollo de la personalidad tiene que ver con las formas de expresión del individuo, ¿no? Estos que se han dado por llamar queers, ¿verdad? Que son individuos que deciden no pertenecer, fíjense ustedes, no pertenecer ni a los hombres, o sea, socialmente, ni ser hombres ni ser mujeres. No pueden usar barba, pero igual pueden pintarse el pelo, pueden pintarse los ojos, tener comportamientos de mujeres. Es el libro de desarrollo de la personalidad. Tienen derecho a hacerlo, desde luego. Entonces, la interrogante que yo hago y que es una interrogante jurídico-filosófica es ¿hasta dónde se va a permitir el libre desarrollo, en aras del libre desarrollo de la personalidad, estas nuevas formas de expresión? No estoy hablando moralmente, que quede claro, no quiero tener posturas moralistas acá, ni que me vayan a criticar de ser moralista, al contrario. Después vamos a ver que incluso en Colombia, ya lo he dicho en otras conferencias, ¿verdad? En Colombia se generó esto que se ha llamado como la trieja. Eran 4 individuos que vivían juntos y que, bueno, finalmente deciden, porque uno de ellos fallece y los demás deciden casarse, ¿no? Van ante un notario público, generan esta acta, miren ustedes, una escritura pública, y pues después van y se casan ante el oficial de registro civil y así se constituye, de hecho, no sé si es de derecho, pero de hecho se constituye un matrimonio llamado trieja, que es entre 3. ¿Verdad? Yo no sé en México si se han dado los casos de trieja ante los tribunales federales o incluso se ha conocido la Corte de Justicia de la Nación, se ha conocido algún caso de trieja o cómo lo ha resuelto. Lo importante y lo que quiero yo acá, para no colgarme más tiempo, porque nos gana el tiempo, es este croquis muy simple que yo hice, en qué consiste este derecho al libre desarrollo de la personalidad. Si se dan cuenta, el Estado no debe de invadir la esfera del ser humano. Cuando el Estado trata de determinar la esfera del ser humano, el ser humano le dice, espérate, no puedes entrar, porque hay cosas que son inherentes a uno. No nos gustaría, por ejemplo, que el Estado tome decisiones sobre nuestra vida privada, con quién casarnos, cómo vivir, si creemos en el matrimonio, si nos vamos a unir, si nos vamos a casar con tal persona, si nos vamos a divorciar. O sea, el Estado no tiene por qué meterse a esos escenarios de los particulares, a esa esfera y a este campo que es muy del libre desarrollo de la personalidad. Este libre desarrollo de la personalidad nomás tiene como cortapisas 2 elementos fundamentales: cuando se afecta derechos de terceros y cuando lo establezcan otros derechos. Tampoco se puede invocar libre desarrollo de la personalidad cuando otros derechos lo establecen, ¿no? Como el caso de la libertad de tránsito o la libertad de trabajo. Allá no se puede argumentar libre derecho de la personalidad porque ya lo establecen otros derechos, ¿no? Entonces, este croquis me parece que puede ser algo significativo, es muy primitivo. Yo no manejo muy bien las cuestiones cibernéticas, pero me parece que nos puede dar un buen ejemplo de en qué consiste el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y solo para terminar, compañeros, en Nuevo León, un juicio de amparo el 2020, una persona decide ir ante un juez y le pide al juez que registre a Octavio Octavio, su perro, como parte de su familia, argumentando derecho al libre desarrollo de la personalidad. Afortunadamente, el juez de distrito, al conocer el asunto, le desecha la petición y confirma la resolución del juez familiar, que es que los perros no pueden ser adoptados por integración a una familia humana, porque no tienen personalidad jurídica. Un perro no puede comparecer. Es una aberración. Entonces hay que poner límites a este libre desarrollo de la personalidad, ¿eh? Es decir, es una labor importante que le queda a la Corte, a la Suprema Corte de Justicia, y en general, no solamente a la Corte, en general a todos los tribunales, sean federales o sean estatales. En el caso de México, caso de otros países como Honduras, pues no son un país federal, es un estado totalitario, unitario, ¿no?
además de ser totalitario, puede ser totalitario, pero es unitario, ¿no? Pero bueno, en México sí. La resolución del juez Dicito dice que la decisión de desechar su petición para adoptar a Octavio transgrede su derecho, es lo que decía la parte actora, la parte que demanda, el adoptar a Octavio transgrede su derecho al libre desarrollo de la personalidad. Sin embargo, el juez de amparo no le dio la razón, pues la imposibilidad de adoptar un perro no le impide tenerlo y cuidarlo como parte de su familia. La juez le dijo, sí, está bien, si quieres a los animales, ten a tu perrito como mascota, pero no lo puedes integrar como si fuese, adoptar como si fuese un miembro más de tu familia, porque no tiene personalidad jurídica propia, no puede comparecer. Derecho de goce, pues a lo mejor sí lo puede tener, pero derecho de ejercicio no, y el derecho de goce igual va a estar limitado, ¿no? O sea, no se trata de esos atributos de las personas físicas, porque no es un ser humano, ¿no? Es un ser canino, como dice acá. Me dio risa el término que utiliza el juez, ¿no? Porque dice, y en segundo lugar, dicha pretensión individual de adoptar por la vía civil al canino no se encuentra protegida por tal derecho. Eso me pareció como que lo más importante de la resolución del juez. Finalmente, ya para terminar, el otro caso es como pueden haber miles de asuntos que conoce la Corte igual, es un matrimonio que después de 5 años de casados, la señora se embaraza y tiene a la niña nace, crece, ya cuando tiene algunos años la niña se da cuenta que no tiene tanta afinidad con el papá legal y que la afinidad, que se parece mucho a un antiguo novio que tenía la señora. Entonces la niña promueve este procedimiento de paternidad y resulta ser que efectivamente el papá no era el papá legal, sino era el antiguo novio de la señora. El papá legal de la niña se inconforma, promueve amparo directo en revisión y la Suprema Corte determina, y además la Corte lo hace bien, me parece que la Corte esgrime que no existe el derecho a la fidelidad como parte del matrimonio. Es decir, el hecho de que estén casados no significa que exista derecho a la fidelidad. Y la Corte lo dice, no vamos a promover la infidelidad en el matrimonio. La Corte no es promotora de eso, que quede claro. La libertad sexual es un derecho personalísimo que tiene como condición inherente a la autonomía sobre la forma de ejercerla, pues la persona tiene la decisión de elegir tener relaciones sexuales con otra, sin mayor límite que el pleno y válido consentimiento de ambos. Esto fue un precedente importante de la Corte la Corte tenía finalmente resuelve, me parece bien, porque además el señor demanda reparación de daño moral porque pues, le hicieron creer cosas que no son. Finalmente, ya para concluir, compañeros, pues no les quiero fastidiar mucho. ¿Qué es lo que yo veo que está pasando de toda esta gran ola de derechos que se están generando, no solamente por la ley, sino por la práctica en los tribunales, por la jurisprudencia, y no solamente tribunales locales o nacionales, sino tribunales internacionales, como es el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Ronald Dworkin es un autor norteamericano que tiene un libro que se llama Los Derechos en Serio, que por cierto lo tengo por acá, es un libro muy bueno, Los Derechos en Serio, de Ronald Dworkin. En este libro, Ronald Dworkin establece que la filosofía jurídica de la actualidad está fundamentada en los derechos individuales. No hay que olvidar que Dworkin es un autor norteamericano, viene de una tradición liberal, que es la tradición norteamericana. Por eso él considera que los verdaderos derechos, los derechos en serio, como dice Dworkin, son los derechos individuales, son los derechos que el hombre le gana a la colectividad o al Estado, le gana a las asociaciones, a la asociación, al hombre asociado. Es el verdadero derecho, cuando el hombre en lo individual le gana al Estado. Es el verdadero derecho. A mí me parece, yo no estoy de acuerdo con esto, y lo podemos discutir después. La garantía de los derechos individuales es la función más importante del sistema jurídico. Repito, para Dworkin,
el derecho no es más que un dispositivo que tiene como finalidad garantizar los derechos de los individuos frente a las agresiones de la mayoría y del gobierno. Esa es una postura muy liberal de la cual yo no estoy de acuerdo. Yo creo que si bien es cierto que los derechos en donde uno le puede ganar al Estado es un derecho verdadero, pero que igual hay otros derechos en serio, los derechos sociales, los derechos que pueden igual ser reclamados, algunos de ellos, ante tribunales federales, ante los propios órganos jurisdiccionales federales. Así que, si les parece, yo lo dejaría hasta acá, compañeros. Espero que haya sido algo interesante esto que yo he expuesto a grandes rasgos, porque de esto nos podemos detener en cada una de las imágenes y hablar, pero no les quiero cansar y me gustaría intercambiar algún diálogo con ustedes, alguna reflexión que me quieran hacer. Yo con mucho gusto estoy para servirles, se les agradezco a todos que me hayan escuchado, que me hayan visto. Aquí estoy para servirles. Muchas gracias. No se escucha, doctor. Gracias, Ana Gabriela. Sí, bueno, pues al principio agradecerle al doctor Ripoll su brillante exposición, ¿verdad? Quisiéramos, en ese sentido, pues abrir un pequeño diálogo horizontal entre los presentes, los que deseen participar. Lo único que les pediríamos es que se identifiquen y sean muy breves en su intervención para dar pie a un diálogo y no a un monólogo. Entonces, bueno, pues tienen la palabra el que desee, nomás que levante la mano y abra su micrófono para así hacerlo. La licenciada Ana Gabriela Aguilar, adelante. Muchas gracias, doctor José Luis Ripoll, por tu excelente conferencia, por esta ponencia que nos acabas de dar. ¿Andas por acá? Porque veo que, bueno, ya te vi que sí estás. Sí, muchas gracias. Realmente estoy de acuerdo contigo. Al final, el tema de los derechos individuales es lo que crea el tema de los derechos humanos. Es desde la Carta Magna de Juan Sin Tierra en 1215, cuando los comerciantes, los burgueses se enfrentan a un rey sin tierra y exigen el libre paso en favor de la corona, de estos recursos y sobre todo el acceso a la justicia, que sean juzgados por pares, ¿no? Y algunas otras cosas. Fue el derecho individual, el económico, que promovió este tema del inicio del reconocimiento de los derechos humanos en la documentación. Pasamos a los derechos de tercera generación, que bueno, hay en gran medida, se están tratando de reconocer ya aquí, se han reconocido también en nuestra Constitución el derecho al medio ambiente, el derecho a la paz, todo lo que son derechos del pueblo en general. Y me quiero quedar en un tema importante que es el derecho de los animales. Efectivamente, con este amparo, bueno, estaríamos ampliando todavía más el catálogo de derechos en los que estamos ya avanzando, ¿no? Desde aquel 1215 como humanidad y luego con la Declaración de los Derechos Humanos y todo el gran avance que ha habido. Y este derecho de los animales a mí sí me preocupa mucho. Primero porque se ha comprobado que quien maltrata a los animales, pues tiene alguna propensión más a la delincuencia, un ser humano, ¿no? Pero también por el derecho que tienen, que el derecho de los propios seres vivos. Se ha comprobado, por ejemplo, que los chimpancés tienen el 98, comparten con nosotros los seres humanos el 98.2% de los genes. O sea, son muy parecidos a nosotros. Hay una especie de moralidad dentro del género animal. Y me pregunto, ¿cómo es que nosotros no le hemos atribuido derechos a los animales? Por ejemplo, si vemos nosotros que que animales están siendo maltratados en una propiedad privada, tendríamos que pedir permiso a los jueces para poder ingresar y salvar a esos animales. ¿Cómo es que nosotros, los seres humanos, aún no le hemos atribuido a estos seres animales que tienen alma y que nosotros somos animales precisamente animales racionales? Pero bueno,
Y sí le hemos atribuido derechos humanos, por ejemplo, a las personas morales. Las personas morales tienen derechos humanos y no diríamos que tienen alma o que son, vaya, esto es un tema económico, lo que les ha permitido, una vez más es el tema económico lo que está permitiendo que las personas morales tengan derechos humanos reconocidos por la Constitución. Y sin embargo, todavía nos falta mucho más para poderles reconocer ciertos derechos a los animales, ciertos derechos a estos seres vivos que tienen alma. No estoy hablando de este amparo en revisión de Octavio, ¿no? En el que argumenta una adopción, pero probablemente no una adopción como hijo, probablemente, pero sí una adopción que le dé en este testamento o en este, que les dé derechos a los animales para que a pesar del fallecimiento de la persona tengan algún fideicomiso y tenga algún tipo de reconocimiento, ¿no? Ahí todavía habría mucho tema que cortar, habría mucha comparación que hacer, porque no hemos sido capaces como humanidad de darle a los animales ese carácter de seres vivos y de seres con derechos no humanos, pero sí con unos derechos necesarios. Ballenas, delfines, chimpancés tienen neuronas similares a las de nosotros, ¿no? Y repito, los chimpancés, el 98.5% de los genes similares al ser humano. Es esa mi reflexión, porque creo que tendríamos que avanzar todavía más como humanidad en la manera como defendemos a otros seres vivos también. Muchas gracias, José Luis. Gracias por tu intervención. De verdad que me deja muchas interrogantes, muchas cosas para que esa es la intención al final. Muchas gracias a la cátedra, José Martí. Gracias, doctor Bojorquez. Gusto. Doctor, ¿quiere comentar algo a la licenciada Sí, Ana Gabriela? sí, desde luego, doctor. Muchas gracias, primero que nada, Ana Gabriela, por esta reflexión que me haces. Mira, la verdad que en el tema, yo tengo mi punto de vista en el tema de los animales. Yo lo que digo es que no debemos de desbordarnos en estos temas, ¿no? Y ni tampoco, o sea, desde luego que estoy a favor de proteger a los animales, ¿no? Hay leyes de protección a los animales, pero me parece que el ser humano, en aras de tratar de que las mascotas, llámese gato, perro o cualquier otro animal, pues sea considerado como si fuese su hijo, me parece. De hecho, hay un término que es perrijo, ¿no? Que tratan como hijos a los perros, ¿no? Me parece es una exageración. Me parece que pues los animales, pues hay que protegerlos, hay que quererlos, hay que ser mascotas, pero finalmente no es justo darles trato de humanos a los animales porque son animales, porque nunca van a ser comparados con nosotros como seres humanos, con estas dimensiones que tenemos. Hay casos de ejemplos en donde los animales muestran algunos sentimientos, algún animal que llora por la muerte de su amo, pero bueno, yo creo que no hay que desbordarnos en ese sentido, y me parece que el caso este que vimos acá es un caso en donde se mesura, afortunadamente el derecho se mesura, porque además hay que tener mucho cuidado, porque si se genera un precedente de esta naturaleza, si se logra adoptar al perrito como un miembro más de la familia, pues eso va a ser, ya se abrió el caminito, ¿eh? Y van a venir otras personas que van a hacer lo mismo. O sea, hay que tener mucho cuidado. Yo soy de la idea que hay que proteger a los animales, que hay que tratarlos bien, pues, que cuidarlos, darle todo lo que se pueda, pues, pero no desbordarnos en ese sentido. Y ese sería mi punto de vista. Y sí coincido contigo, Ana Gabriela, de que de los animales podemos aprender muchas conductas, ¿eh? De hecho, el neuroderecho, el que se está estudiando en Estados Unidos, se están tomando mucho las conductas de los animales. Por ejemplo, cómo los leones atacan en manada, los leones y las hienas. ¿Qué eso no podría ser el antecedente de la asociación delictuosa? Me pregunto yo.
y en fin, otros comportamientos animales, que eso ya sería otra conferencia. Pero bueno, yo te agradezco, Ana Gabriela, que tu participación y que estés acá apoyando la cátedra José Martí del doctor Carlos Bojorquez, que nos invitó acá. Muchas gracias. ¿Alguna otra participación? El señor licenciado Arnulfo Romero, por favor, que abra su micrófono, licenciado. Ok. Gracias, muy buenas tardes ya. Gracias por la invitación. Como siempre, invariablemente el doctor, nuestro amigo José Luis Ripoll, una maravilla, impecable su ponencia. Mi participación es muy breve, maestro, doctor y amigo. Solamente comentarte, a ver qué nos pudieras comentar al respecto. Yo considero que en derechos humanos todavía estamos en un impasse que no logramos perfeccionar del todo. Y me refiero a que aún las comisiones de derechos humanos no cuentan con dientes, perdónenme la expresión. Entonces no podemos hacer vinculantes ninguna de sus quejas. Al respecto, yo considero que el caminar de los avances y las reformas en términos ahora, ¿no?, de derechos pro persona, sí, desde luego han avanzado tanto en la persona y en el ser, pero hace falta todavía cuadrar algo que vincule y obligue a nosotros, a los seres, a los ciudadanos, a cuidar y a respetar la norma de derechos humanos. Ese es mi comentario y mi pregunta, doctor. Buenas tardes y gracias nuevamente por la invitación. Gracias. Muchas gracias. Adelante, Muchas gracias, licenciado Arnulfo Romero, por su participación y su pregunta. Y efectivamente es uno de los temas pendientes a resolver por los congresos locales y por los hacedores del derecho, ¿no?, el poder legislativo. De hecho, yo considero que gran parte de nuestra problemática actual, no solamente de nuestra vida social, sino de nuestra vida más jurídica, está en los congresos locales, en el Congreso Federal y en los congresos locales. ¿Por qué? Porque si la ley está mal hecha, si hay silencio, oscuridad, vacío de la ley, luego entonces el interpretador de esa ley va a tener serios problemas. ¿Por qué el juez tiene que interpretar mediante la analogía, mediante la mayoría de razón, mediante la equidad? ¿Por qué tiene que interpretar lo que la ley no dice? Porque no lo dice la ley. Si lo hubiese dicho la ley, hubiese quedado lo más claro, incluso, aunque lo diga la ley, hay que interpretarla. Yo recuerdo acá el caso, acá en Yucatán, en el 2009, 2010 creo, se creó el Congreso local una ley que era la ley de donación de órganos y tejidos. Era una ley, en aquellos años se decía que era una ley de avanzada, decían los diputados, y estaban muy contentos porque estaban teniendo su ley de avanzada. Entonces sacan la ley, se la mandan al Ejecutivo y el Ejecutivo dice, pues está muy bien todo esto, pero no hay doctores trasplantólogos. ¿Quién va a hacer el trasplante? Y tampoco hay corazones, y tampoco hay córneas, y tampoco hay banco de corazones y de córneas, y tampoco hay toda la infraestructura que se necesita. Entonces, ¿cómo le hacemos? Entonces ya meten en problemas al Ejecutivo por incumplimiento de la ley. Entonces, yo prefiero no tener leyes que tener leyes sin recursos. Primero, sin presupuestos. Y segundo, sin estructura. Porque una ley va a generar estructura, va a generar recursos humanos, recursos económicos, recursos materiales. Hay que generar banco de córneas, banco de corazones. Entonces, hay que ver quién va a hacer el trasplante. No nos vaya a pasar lo que le pasó a un corazón allá creo que en Ciudad de México, que lo bajan del helicóptero, se les cae la nevera del Oxxo y se cae el corazón. Entonces, agarra al individuo, mete el corazón otra vez a la nevera del Oxxo y arranca a correr, porque además el corazón, para trasplantarlo, pues tiene que tener un número determinado de minutos sin estar conectado, porque si no ya queda putrefacto el órgano. Entonces, eso es falta de cultura de la donación de órganos y tejidos. Es falta de que un problema se socialice y que el Estado tenga recursos, tenga presupuesto, porque si no, no sirve de nada una ley. Al contrario, meten problemas al Ejecutivo. Es decir, y el tema que plantea Arnulfo es un tema fundamental. ¿Cómo hacer que estas famosas recomendaciones que emiten los órganos de derechos humanos pues sean vinculantes?
Pues es que los derechos humanos vinculantes son los que emiten las sentencias, los órganos jurisdiccionales, son los únicos vinculantes, ¿no? Los demás son de carácter administrativo y nomás sirve para regañar al funcionario para que deje de hacer algo. Cuando sale, es muy mediático, que sale en los medios, que violó derechos humanos. Entonces, pues yo creo que es un tema pendiente a resolver, darle autonomía plena a la comisión y que sus resoluciones, así como los medios alternos de solución de controversias, en donde una mediación tiene el aval del Tribunal Superior de Justicia, es casi una sentencia. Así habría que hacer a lo mejor en los derechos humanos, que las recomendaciones sean avaladas por un órgano que le selle y lo pongan como sentencias vinculantes, obligatorias, que no solo sea una recomendación administrativa. Esa es una propuesta. Gracias, Arnulfo. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra intervención? Saludos desde Cuernavaca, Morelos. Gracias, doctor, abogado. ¿Alguna otra persona desea tomar la palabra? Sí. Fabiola Rosa, por favor. Sí, Adelante. Rosa. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice el licenciado Arnulfo Romero. Realmente es una frustración cuando se está defendiendo derechos humanos en muchos países de Latinoamérica, el sentir que no se tienen los dientes suficientes para lograr lo que se quiere. Pero es algo que nos tiene que motivar a todos nosotros, a los que nos interesa este tema, realmente a defender en lo que nosotros podamos y a ver de qué manera se puede crear pues, condiciones más favorables para que se defiendan los derechos humanos o lo que es en esta región de América Latina. Y quiero felicitar al doctor José Luis Ripoll por su exposición, ¿verdad? Muy bonita, muy excelente, muy jurídica, así que felicidades desde aquí, desde Honduras. Muchas gracias, licenciada Fabiola Rosa. Desde Honduras le mandamos un cordial saludo a usted y a todo su país. Muchas gracias, muchas gracias. Por cierto, Carlos. Martí pasó por Honduras en 1878 con destino a su país, en su primer exilio. ¿Alguna otra persona, por favor? Sí, por No supuesto. sé si el profesor Alejandro Smith. Sí, claro. Muchas gracias por la conferencia, doctor Ripoll. Usted siempre es extraordinario, excelente y muy ameno. La reflexión se hace exquisita. Nada más quisiera llamar la atención que en un momento como en el que estamos, en donde se habla tanto de la pandemia y las medidas restrictivas a la libertad, y por supuesto entiendo perfecto lo que dice el doctor Ripoll en cuanto a al libre desarrollo de la personalidad, en donde se le obligan a taparse la boca a las personas ejerciendo un dominio del Estado verdaderamente, bueno, cuando menos extremo, y que impide ese libre desarrollo de la personalidad. No sé si pueda decirlo así, pero verdaderamente indignante como niños de 2 o 3 años lloran ahora cuando les retiran el cubrebocas y ejercen un miedo espantoso a la vida que no merecen. Entonces, en este tema, si es o no adecuado, si es o no sano, si se violan o si se violentan derechos humanos, cuando menos debería de haber una cantidad enorme de mesas de reflexión en todos los estados, en todos los países, pero no las hay. Las comisiones de derechos humanos callan, no cuestionan, no preguntan, no analizan, no defienden nada. Y eso me parece que es de resaltarse. Si nosotros, los que reflexionamos sobre la ley, aquellos que estamos cerca de la visión o de la perspectiva de los derechos humanos, no nos preguntamos nada de esto, entonces estamos verdaderamente fuera de sentido de lo que está pasando. Una actualidad que nos avasalla bajo el miedo, el terror que infunden medios de comunicación que no reflexionan nada más que la difusión del miedo, del terror. Muchas gracias. Adelante, Si licenciado, doctor Ripoll. Sí, muchas gracias, doctor Alejandro Smith, por tu participación y por estar acá presente en este día de reflexiones sobre derechos humanos. Yo coincido contigo, quizá una crítica fuerte que se le hace a las comisiones, que realmente son órganos casi de
función centralizada del Poder Ejecutivo, ¿no? Realmente nuestra vida social, doctor Smith, ha de coincidir con esto que voy a decir, que nuestra vida social está hecha, o sea, todo nuestro derecho está hecha para la normalidad, no para la pandemia. En la normalidad ya tenemos problemas. En la pandemia colapsamos. Y lo mismo pasa en Honduras, y pasa en México, y pasa en Perú, y pasa en Cuba, y pasa en muchos países. La vida de nuestras sociedades se generan en torno a la normalidad. Esta anormalidad que estamos viviendo, pues colapsamos. Y no sabemos cómo hacer las cosas. Porque no las sabemos cómo hacer normalmente. Entonces, ahora estamos colapsados, la verdad. Yo escuchaba ayer la participación de este diputado Fernández Noroña, que se negaba a usar el tapabocas. Me parece que con exceso. Es decir, si se pone el tapabocas no va a pasar nada. Si se protege o no se protege, tú póntelo y luego ves, ¿no? O sea, sé colaborativo, ¿no? O sea, tampoco se trata de... a mí me decían en una ocasión, en otro webinar que estuve, mira, oye, ¿puedes criticar al Ejecutivo de los acuerdos que están generando acá en el Poder Ejecutivo de Yucatán? Le digo, bueno, es que en la pandemia me parece que sería una frivolidad académica estar diciendo que si a ese documento le falta un fundamento legal o que si el fundamento legal está mal establecido, ¿no? O sea, se me hace, porque estaba en lo más agudo de la pandemia. Y yo dije, es una frivolidad académica estar criticando esto cuando hay gente que ya se ha muerto y hay familiares que han muerto. Entonces, a mí se me hizo, pero sí coincido en gran parte con tu posición, doctor Alejandro Smith, en que las comisiones de derechos humanos, pues realmente, yo no me atrevería a decir tan contundente que no sirven para nada, ¿no? Pero ven muy pocos, o sea, casi son oficinas gubernamentales, así, centralizadas del Poder Ejecutivo. Gran parte de los asuntos los palomean incluso con consejería jurídica. Y bueno, pues así no se puede avanzar, ¿no? Pues finalmente tendrían que ser auténticos ciudadanos, ¿no? Los que estén al frente, los que sean los ombudsman, y no personas de alguna u otra forma vinculadas con algún partido político. Que bueno, tampoco podemos ser totalmente objetivos, ¿no? No podemos, tenemos que tener alguna influencia subjetiva de ser parte de algún grupo de poder, porque pues es muy difícil aislarse de eso. Es lo que te diría, doctor Smith. Muchas gracias, doctor Ripoll. ¿Alguna otra intervención? Sí, quisiera ampliar un poquito por lo que dijo el doctor Alejandro Smith. Lo difícil es que aquí hay dos derechos, como lo explicó también el doctor José Ripoll. ¿Qué pasa con la persona que dice yo tengo libre tránsito, yo no quiero que me impongan ciertas medidas que restringen mis derechos humanos? Pero hay otro que dice yo tengo derecho a estar bien a la vida, no quiero que porque tú estés defendiendo tus derechos me afectes a mí, y es ahí el conflicto, que es lo que hay el tomar una decisión para las autoridades que tenemos en los diferentes países. Creo que al principio de la pandemia sí hubieron excesos fuertes. Creo que hubieron algunas pocas voces que se levantaron en América Latina para buscar un poco de equilibrio, pero ahorita, como dice el doctor José Ripoll, es difícil porque la ley no estaba contemplando realmente lo que era esta pandemia. Entonces uno dice, yo tengo la libertad de no usar mascarilla si no quiero, tengo la libertad de salir cuando quiera, pero otro le dice, pero en tu libertad tú me puedes afectar a mí. Y ahí es donde se encuentra este conflicto. Solo quería hacer esa aportación. Muchas gracias. Me permite una pequeña observación. Mire, yo creo que aquí de lo que se trata y lo que reclamo es la falta de reflexión o de mesas en donde se analicen las cosas con mayor amplitud por parte del Estado. Es decir, primero, el Estado está haciendo medidas restrictivas en una anormalidad, como dice acertadamente el doctor Ripoll, pero en esa anormalidad no está prohibido pensar, no está prohibido analizar, no está prohibido tomar datos. Yo me pregunto hasta dónde han revisado el caso de Suecia, como les planteaba al principio. No hay ninguna medida restrictiva, no usan ningún confinamiento, tapabocas, nada. ¿Y saben qué? Tienen controlada la pandemia en Suecia. ¿Eso no les llama la atención? ¿Eso no les dice nada?
¿Por qué tendría el Estado que ser restrictivo sin analizar nada? Solamente obedecer e imponerle a la población a fuerza. A Morelos se acaba de aprobar una ley absurda, una ley tiránica, que dice que si no traes el cubrebocas en el carro, donde sea, aunque vayas solo adentro de tu carro, te van a sancionar, te van a multar, te van a restringir tu libertad 36 horas. Bueno, ¿qué tipo de estado abyecto y absurdo es el que estamos viviendo ahora? ¿No está previsto el derecho y los derechos humanos en situaciones como estas? Bueno, ¿qué creen? Sí lo está. El artículo 29 constitucional prevé situaciones como esta y prevé para ello un procedimiento. Y ese procedimiento no lo ha hecho ningún país. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Nada más les recuerdo que sin entrar en ninguna polémica, mi papel era más intervenir como moderador de la mesa, pero recomendaría revisar los últimos datos sobre Suecia, donde el propio primer ministro tiene contagio de coronavirus y hay un rebrote alarmante en este país que se pondera por su no uso de la cubreboca, como hizo el presidente de los Estados Unidos y de otros países donde no han sido, o en Brasil, donde no son ejemplarmente profilácticos, ¿verdad? Pero fuera de ese tema, que pudiera generar alguna controversia, ¿alguna otra pregunta que pudiéramos despejar con la intervención del doctor Ripoll? Había el doctor en el chat, alguien pregunta, si yo le suplicaría la pregunta a la persona que habla en el chat, que por favor se dirija a todos para que conozcamos su voz y y si desea, ¿verdad? Si no desea, pues si lo quiere ver el doctor Ripoll en el chat ahí. Es el ingeniero Alfonso González que nos pregunta, ¿considera que en la búsqueda del cumplimiento de los derechos humanos se está excediendo la conducta y posicionamiento de las personas para crear dificultades a la sociedad ante afectaciones de las que dicen ser objeto? No me queda muy clara la pregunta. Me gustaría que me la dijera de viva voz, pero bueno, entiendo que lo que quiere preguntar es si se están excediendo en el tema de los derechos humanos, ¿no? Por la búsqueda de cumplimientos. Si no es un abuso de los que dicen... Están esperando que yo dé el discurso. Es correcto, doctor. Estoy activando mi micrófono y perdón por no poner la cámara porque estoy conduciendo y pues por favor, para no faltar al respeto a los concurrentes, no lo hago. Entonces, con mis disculpas ante eso, es exactamente lo que bien interpretaste ahorita. Se están ahorita muchas personas quejando, como bien manejaste en tu conferencia, y yo respeto todo eso, pero hay, en mi juicio, y ustedes son los que son doctos en esto, abusos por nimiedades que pudieran ser consideradas así, ¿verdad? El caso de las mascotas, el caso, y no es por crear polémica, como decía aquí el doctor Jorge Ursáez, en cuanto a eso, ¿no? O sea, con el debido respeto de todas las cosas, hay algo que está ocurriendo en el que todos se están quejando porque se sienten agredidos y están siendo demasiado tolerantes con muchas cosas que de antes con una nalgada se corregían. Entonces, perdón por la expresión, pero pues es precisamente el punto, ¿no? O sea, si bien es cierto que los derechos humanos son un privilegio que debemos tener todos, pues también lo es el respeto que debe de haber para con muchas cosas, tanto en las tradicionales como en las formas de llevar la vida. Es cuanto. Gracias. Gracias, ingeniero. Le voy a contestar con 2 ejemplos, ingeniero, a ver si es satisfactorio la respuesta. Primero, le quiero decir que se encontraba Epicuro, el filósofo, dando clase en su jardín. Tenía una casa donde en el jardín de la casa daba su filosofía. Entonces, pues invitaba a mucha gente a entrar a filosofar a su jardín, y en una ocasión invitó a varios y estaban filosofando y se dio cuenta que nadie le hacía caso. Entonces, se molestó tanto y empezó a decir palabras soeces, a insultar. Entonces, vio que se callaron y todos le prestaron atención.
Entonces, esa es la primera de las anécdotas. Y el colofón fue de que les dijo Epicuro, ¿vieron? Cuando uno habla de cosas importantes, nadie le hace caso. Pero cuando uno habla de estupideces y de groserías, todo el mundo lo voltea a ver. ¿Qué acaso no funciona así nuestras sociedades actuales? A mí me dio me llamó la atención de que la noticia de la semana pasada fue la llegada de Niurka a la entidad. Salió en todos los medios y en las redes sociales se inundó. Bueno, es que si viene o no, pues entiendo que es mediática, es famosa, es actriz, pues, pero bueno, pues es que así se mueve. Son las conductas de nuestra sociedad. Y finalmente, la otra anécdota, ingeniero Alfonso, es que en la rebelión de las masas, José Ortega Gasset, el filósofo español, dice, el gitano quería confesarse. El cura precavido le preguntó si conocía los mandamientos de la ley de Dios. A lo que el gitano le respondió, Mr. Padre, lo quería yo aprender, hacían los gitanos, ¿no? Lo quería yo aprender, pero he escuchado el ronrón que los iban a quitar. ¿Qué no así funcionan nuestras sociedades modernas? Es decir, ¿qué no ese es el problema del hombre? Es decir, que ya ahorita ya no sabemos lo que somos ni a dónde vamos. Tenemos prisa, pero no vamos a ningún lado, porque no sabemos a dónde vamos. Entonces, el derecho igual es un derecho caótico, porque ayer el señor Fernández Noroña decía, me están violando mi derecho de expresión, porque no estoy poniendo en riesgo la salud de nadie, ¿no? Entonces, ya vivimos esos tiempos como que da la impresión de que cualquiera puede tener razón y que los mandamientos que la ley de Dios, que eran inmutables, hoy día ya no pueden cambiar. Si se dan cuenta, el papel que hace el legislador, el gitano, es el del pueblo, que le dicen, ya van a cambiar esto, oye, ahora vas a poder hacer esto, ahora van a quitar esto, y nos traen hecho bolas porque no sabemos, y me parece que ni siquiera el gobernante sabe a dónde está yendo. No tenemos rumbo. La verdad, yo lo digo con todo respeto, no tenemos rumbo porque el gobernante no sabe para dónde va. Acuérdense acá en Yucatán qué pasó, y me parece que en todos los estados de la República ha pasado lo mismo, que la autoridad ejecutiva no sabía para dónde hacer. Ponías, ya va a haber retén para la gente que circule acá, no te iban a permitir circular más de una persona en el vehículo. O sea, tú podías dormir con tu pareja, pero no puedes estar en el mismo vehículo con tu pareja. O sea, esas son las cosas absurdas que están pasando. Y repito, el tema es que nuestra vida está hecha para la normalidad, no para esta pandemia. En la normalidad somos caóticos. Ahora es una selva. Perdón, ingeniero. Ojalá que haya contestado su pregunta. Sí, muchas gracias, doctor. Muy amable y como siempre atinado en sus razonamientos y da para mucho esto. Seguimos adelante. Gracias. Gracias, ingeniero. Gracias a ingeniero Alfonso González y también al doctor Ripoll. ¿Algún otro comentario? Bien, yo creo que sí, otra vez, Fabiola. Adelante, Fabiola. Quiero aprovechar ahorita que estamos porque quiero transmitir también un poquito de la experiencia que hemos tenido nosotros aquí en Honduras y que sé que en varias naciones, que es el hecho de que para llegar a una instancia internacional fuera de tu país tienes que agotar todo en tu país, todas las instancias en tu país. ¿Y qué pasa cuando tú te vas contra el gobierno, le estás exigiendo al gobierno, que es el que tiene que tutelar los derechos humanos, le está exigiendo respuestas? A veces el mismo gobierno que estorba, que utiliza todo su engranaje para que no avancen esos casos y no lleguen a ya lo que es las cortes internacionales, ¿verdad? Es como más que todo como un transmitir de experiencia. Yo creo que debemos de enfocarnos, pues los defensores de derechos humanos, en esa área que realmente, por eso decíamos, necesitamos un poquito más de dientes, ¿verdad? Para poder hacer que sea más expedito, porque hay casos, nosotros hemos tenido casos emblemáticos. Aquí está el de un ambientalista que es Berta Cáceres, todavía está en proceso. ¿Y cuántos años han pasado? Y a veces la respuesta de poder ir a una corte viene en 8 o 10 años para poder llegar a una corte internacional. Simplemente quería hacer ese comentario. Muchas gracias, doctora Fabiola. Le agradecemos mucho que nos comparte la experiencia de Honduras, porque
pues conocemos por lo menos en la universidad conocemos la situación de Honduras, el proceso que ha seguido de unos años atrás a la fecha. Y bueno, le agradecemos mucho su participación porque nos alimenta en materia de derechos humanos y del conocimiento de la realidad de nuestra América, ¿verdad? Yo quería, bueno, un poco para ir cerrando la mesa, ¿no? Señalar que en la perspectiva de nosotros, en dos temas que se han tocado aquí que creo que vale la pena puntualizar, que son el de los derechos humanos y paradójicamente en esta condición en la que estamos sanitaria internacional, que no es para nada un incidente menor, sino es, como bien decía el doctor Ripoll antes, solo tiene como precedente lo de la fiebre española en el 18 del siglo pasado. Pero bueno, en ninguno de los dos casos se puede decir que se sea extremadamente excesivo en el cuidado de los derechos humanos o en el cuidado de la salud. Yo creo que en los dos campos, las personas del ámbito académico, del ámbito profesional, tendríamos que extremar nuestra postura en favor de los derechos humanos, en favor de todas las dimensiones que tienen los derechos humanos, tanto en las legislaciones locales como en los tratados internacionales, en los tribunales locales como en los tribunales internacionales. No, yo, a partir de una poca experiencia que tengo, yo fui consejero de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Yucatán, y les quiero comentar que no milito en ningún partido, ni fue propuesto por ningún partido. Soy un ciudadano con interés personal y social de la defensa de los derechos humanos. Y ciertamente, como ha dicho Fabiola reiteradamente, falta como que el tiburón no tiene dientes porque no puede, también lo decía el doctor Ripoll, determinar qué va a pasar con quien viola los derechos humanos, ¿verdad? Pero ningún esfuerzo es menor, ningún esfuerzo es menor. Yo creo con mucho respeto que los esfuerzos que se hacen desde la sociedad civil, de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, como también desde la Comisión de Derechos Humanos del Estado y desde las universidades que deben de ser promotoras de la apertura de los derechos humanos, ningún esfuerzo es excesivo. Yo creo que todo lo que hagamos en favor de los derechos humanos debe de ser ponderado, debe ser impulsado por la buena voluntad, pues, de nadie más que de los seres humanos, ¿verdad? Un tema que me interesa mucho, pero que yo diría que pudiéramos discutirlo en otra sesión, que es un tema en la agenda política nacional incluso e internacional, es el derecho de los animales, lo decía la licenciada Ana Gabriela. Yo creo que en Yucatán ya se ha avanzado un poco en materia de derecho de la protección de los animales y no creo que sea en ningún sentido tampoco un exceso avanzar en ese sentido y tal vez hacer una sesión para que a lo mejor Gabriela nos puede ayudar a organizarla. Yo no conozco especialistas en esta materia, pero sí sería interesante, ¿verdad? Incluso el doctor Ripoll seguramente tiene una opinión, como siempre, dura en este aspecto, pero sí vale la pena, vale la pena. Yo creo que incluso he tenido algunas discusiones, incluso con gente que practica el veganismo, ¿verdad? Y dice que la protección de los derechos de los animales incluye a los que se comen a los animales, ¿verdad? Entonces, hay toda una discusión sobre esto, pero vale la pena no soslayarla, no usar el caso del perrito de Nuevo León como paradigma para análisis, Octavio, porque bueno, todo el mundo quiere a sus mascotas, yo coincido con el doctor y con seguramente Gaby, bueno, sé que tienen unos perros muy grandes en su casa y seguramente los quieren mucho, como nosotros también queremos a nuestros perros y todos queremos a nuestros animales, ¿verdad? Pero no está de más regular esta relación que debe de existir con los animales en tanto que son parte del medio ambiente, ¿no? O sea, yo recuerdo que Yucatán, que es vanguardia en muchos sentidos, en la anterior administración estatal, me tocó ser ejecutor del proyecto de
prohibición de los cultivos transgénicos, y que luego que lo emite el Ejecutivo del Estado, incluso lo fuimos a exponer como una novedad internacional, tanto a Costa Rica como a Zaragoza, España, por lo sorpresivo que era para muchos ámbitos de la academia principalmente y de la vida política. Pero desafortunadamente se dijo que las instancias federales, que estábamos invadiendo el campo de la legislación federal, que era encargada de proteger la naturaleza, ¿no? Los animales son parte también de eso, ¿verdad? Yo creo que en la discusión de una legislación de los animales tiene que entrar necesariamente el manejo de la fauna silvestre, ¿verdad? Tiene que la fauna doméstica. Hay toda una agenda que tendríamos que discutir con la misma intensidad con que se discute el tema de los derechos humanos, porque el derecho de los animales impacta directamente en el equilibrio de la naturaleza, ¿no? Es decir, el no haber animales de determinada especie desequilibra la naturaleza y desequilibra nuestra condición humana, ¿verdad? Así que es un tema que Octavio no es el mejor ejemplo para discutir, pero sí en la perspectiva que lo dijo el doctor Ripoll me parece muy ilustrativo. Y lo mismo ocurre con la salud, ¿verdad? Martí decía que la mejor medicina es la que no se toma. Y es solamente no toma medicina quien previene las enfermedades, ¿verdad? Y prueba de ello es que ningún país estaba preparado, ningún país tenía una infraestructura sanitaria para poder enfrentar esta pandemia que nos sigue acosando, ¿verdad? Y que ya vemos con mucha esperanza. Yo comentaba antes de la conferencia con el doctor Ripoll, mucho que representa los avances que hay ya en los ensayos vacunales que están ya casi encima de nosotros para poder ponerse en circulación. Básicamente, pues ya en México ya se habla incluso de que tenemos compromisos bueno, no nosotros, las autoridades gubernamentales con algunos farmacéuticas, e incluso Carlos Slim ha prometido comprar la vacuna y repartirla, creo que casi gratis. Él es un hombre dadivoso, entiendo, o por lo menos así lo quiero creer. No solamente con nosotros, sino creo que en Argentina también está involucrado Carlos Slim y en otro país de América Latina. Y los cubanos que ya tienen cuatro vacunas, 4 ensayos vacunales en tercera etapa. Así que y los rusos y los chinos y demás, ya casi cada país importante en materia sanitaria está. Sin embargo, eso, bien lo decían los especialistas, ¿no? No debe significar que bajemos la guardia en ningún sentido. Las medidas profilácticas de la cubreboca, de la sana distancia, del confinamiento y del lavado de manos, etcétera, siguen vigentes, ¿verdad? No obstante que se esté en discusión, hay gente discutiendo, como el doctor Smith, que no es correcta el uso del cubreboca, que quizás coincida con el señor Noroña, que ayer hizo una muestra pues no sé de qué, pero tenía que haberse puesto el cubreboca como cualquier otro ciudadano. No entiendo por qué ser diputado. No sé si los diputados pueden no llevar cubreboca. No conozco una ley que se los permita, pero hasta donde yo veo las autoridades de mi estado, tanto municipales como estatales, aquí tenemos una regidora, muestran su cara al público con su cubreboca como una manera de multiplicar este ejemplo profiláctico que permite que por lo menos se disminuya la posibilidad del contagio. No es ningún medicamento, simplemente es una disminución del contagio. Bien, pues dicho lo anterior, si no hubiera alguna otra intervención, daríamos por concluida esta tarde, que ha sido realmente interesante, que ha sido muy participativa. Agradecemos a todos los que nunca habían participado en nuestra cátedra a estar pendientes de nuestra agenda, porque tenemos siempre ponentes de muy buen nivel, como el doctor Ripoll. A lo mejor el próximo sería el de los animales con la licenciada Ana Gabriela Aguilar, o buscamos, ¿verdad? Quién nos puede ayudar, pero me parece que se puede tratar ese o de la naturaleza en su conjunto,
no solamente Sí. los animales, las plantas también. El medio ambiente, Del los medio ambiente, derechos ¿verdad? de tercera generación, el medio Sí, ambiente. sí, Pero lo sí. platicamos, doctor, con mucho Claro que gusto. sí, claro con que sí. mucho gusto. Bueno, pues les deseo a todos muy buenas tardes y que pasen un fin de semana, aunque confinados, con toda la alegría que caracteriza a los pueblos de América Latina. Muy buenas tardes y que sean felices. Muchas gracias. Hasta luego a todos.